Bienvenidos al programa número 86 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para todos los celulares. Con el nombre de areaprotegida.patrimonio nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo, un saludo para vos, para el público. Y bueno, arrancamos ya etapas donde hay que empezar a difundir muchas actividades y por suerte universidades confían en nosotros para ayudar en la difusión. Así que tenemos ahora en principio la Universidad de Mendoza, que en la voz de Liliana Girini va a hablar sobre la diplomatura sobre gestión e intervención del patrimonio arquitectónico y urbano. Buen día a toda la audiencia. Muchas gracias, Rubén, por el espacio para promocionar nuestra diplomatura en gestión e intervención del patrimonio arquitectónico y urbano, organizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza. Yo soy la arquitecta Liliana Girini, directora de la diplomatura, y quería contarles que estamos por iniciar el próximo mes de abril el dictado de la segunda corte. El año pasado contamos con alumnos de distintos lugares del país, dada la facilidad que proporciona el cursado a distancia. Es decir, 100% online de manera asincrónica. Esto brinda máxima flexibilidad para los alumnos en la forma de cursado. Cada uno elige el día y la hora en que escucha la clase, consulta los materiales disponibles y realiza los trabajos prácticos. Una modalidad muy adecuada para aquellos que trabajan y quieren seguir especializándose. La duración es de 6 meses y tiene una carga horaria de 220 horas. El objetivo es formar profesionales en el área de la gestión y la intervención del patrimonio a fin de generar una red de especialistas para el tratamiento de los temas patrimoniales con conocimientos profundos y actualizados. Está dirigida a profesionales, investigadores y académicos que se desempeñan en áreas relacionadas con el patrimonio cultural. También a responsables en áreas de comunicación, de cultura, de planificación de la administración pública y a integrantes de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Para más información, los invitamos a consultar el sitio web de la universidad o dirigirse al correo electrónico digipau.faud@um.edu.ar. Los esperamos. Muchas gracias. Bueno, como veníamos diciendo, es un momento del año donde se empiezan a difundir otras actividades. En este caso, le vamos a dar la palabra a Silvia Bruso para difundir el Congreso Internacional de Arquitectura y Arte Litúrgico que organiza la Universidad Católica de La Plata. Hola, ¿cómo están? El programa Área Protegida Patrimonio nos ha brindado este espacio para contarles que en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata nos encontramos organizando el Congreso Internacional de Arquitectura y Arte Litúrgico, que tendrá lugar el mes de junio de este año en la ciudad de La Plata. Esta actividad tiene lugar en los festejos del 60º aniversario de la creación de la universidad, de la cual nuestra Facultad, Arquitectura y Diseño, es miembro fundador. La modalidad de participación de este evento será híbrida, es decir, presencial y virtual sincrónica, y está destinada a profesionales, docentes, investigadores, estudiantes, sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos. Entendemos que es un espacio propicio para reflexionar en torno al discurso artístico, cultural y religioso de la arquitectura y el arte litúrgico en América Latina y el mundo.
a partir de una narrativa directamente relacionada a la tradición y a la construcción simbólica a través de las artes y a lo largo de la historia. Las áreas temáticas que abarcan serán las artes plásticas, la arquitectura, la música, el vitral, las artesanías, el patrimonio y la historia del arte litúrgico católico inmerso en la vida social y no solo religiosa, la producción artística y cultural del arte sacro y el lugar representativo que éste ejerce en la sociedad y en la cultura. Además, se busca difundir, revalorar, recuperar y poner en valor el arte litúrgico como patrimonio histórico, artístico y cultural en todas sus áreas y diversos lenguajes que las producciones artísticas tienen como el fin de culto a lo sagrado o divino. Los esperamos. Los datos del evento los podrán encontrar en las redes de la Universidad Católica de La Plata y de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Facebook, Instagram y la página web de la misma universidad. Gracias. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Lisa María Arriazu. Es arquitecta por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, diplomada en Emprendedorismo. Es docente de grado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de posgrado en la Cátedra Legislación y Jurisprudencia, Cartas y Documentos Internacionales, Instrumentos Normativos Internacionales para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico, docente del Taller de Técnicas y Métodos de Relevamiento Métrico en la Maestría en Conservación de Bienes Culturales 1, y docente de Maestría en Gestión del Desarrollo Sostenible, módulo Patrimonio Natural, Social y Cultural, con la asignatura Patrimonio Arquitectónico, Gestión y Desarrollo Sostenible de la Universidad Blas Pascal. También participa activamente de proyectos de investigación con subsidio CECIT desde el año 2007, en temáticas en relación a la conservación del patrimonio, la educación y la cultura proyectual. Participó en proyectos de extensión en relación a la temática de la educación por el patrimonio en el nivel medio. Asiste y participa activamente en congresos y reuniones científicas en el país con el objetivo de seguir actualizándose y poder generar un trabajo de carácter interdisciplinario. ¿Qué tal, Lisa? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por participar con nosotros en Área Protegida. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Un gusto, la verdad que para mí estar acá compartiendo con ustedes esta tarde. Igualmente, Lisa, la verdad que es una alegría que estés en el programa de Área Protegida y bueno, tenemos muchos temas para desarrollar, así que seguramente Rodolfo larga con la primera pregunta. Sí, inicialmente nos parecía muy interesante a partir del material que nos estuvo mandando Lisa, todo lo que se está haciendo con respecto del Parque de la Biodiversidad, donde en su momento había estado el Zoológico de Córdoba. Creo que además después esto nos va a permitir hacer algunas comparaciones, pero yo diría de empezar, digamos, por este accionar, digamos, que nos pueda contar Lisa. El actual Parque de la Biodiversidad funciona donde antiguamente existía el zoológico de la ciudad de Córdoba dentro de lo que era y es el Parque Sarmiento, que es el parque urbano, uno de los parques urbanos más importantes de la ciudad de Córdoba. Claro. Este Parque de la Biodiversidad surge a raíz de que luego de la pandemia y producto de una serie de denuncias por el estado de los animales, de abandono de los animales en que se encontraban durante la pandemia, la Municipalidad de Córdoba decide llamar a una audiencia pública, el Consejo Deliberante más precisamente, para preguntarles a los cordobeses cuál tendría que ser el futuro de lo que había sido el Zoológico de Córdoba.
Claro. Esta audiencia es un mecanismo muy democrático y la verdad que muy interesante, contó con más de 200 disertantes, eh, desde ciudadanos, comunes, especialistas, interesados por los animales, interesados por el patrimonio, y a raíz de 3 días de audiencia, la audiencia estuvo 3 días en vigencia durante el mes de septiembre. Producto de una votación, más del 80% decide que el objetivo a futuro de este zoológico tenía que ser la reconversión en un lugar destinado a la conservación y al cuidado de los animales. No hacía el cierre del mismo. El municipio, toma este pedido de la sociedad y a partir de una ordenanza en el mes de noviembre del mismo 2020, la ordenanza 13.078, crea el ente Biocórdoba, que es quien tiene el tutelaje de lo que era el zoológico, el ex zoológico de Córdoba, para convertirlo en este parque de la biodiversidad. Así es el nombre que tiene ahora. Aceptando este cambio de paradigma, ¿no? Que un poco la sociedad viene reflejando en los últimos años, de esto que nosotros decimos que antiguamente los zoológicos eran lugares en donde los animales estaban al servicio del hombre, para pasar a ser el hombre al servicio y al cuidado de los animales. Me parece muy interesante, Lisa, en esto que estás comentando, porque evidentemente se hizo una audiencia pública intensa, 3 días, que en general las audiencias públicas no son necesariamente vinculantes, digamos. Es decir, tienen un rol como para conocer justamente la opinión y demás de la comunidad, pero en este caso como que el municipio lo tomó y lo ejecuta, digamos, y me parece ya como mecanismo de participación muy interesante. Sí, aparte se invitó fue una invitación abierta a todos los que quisieran dar su opinión y participar, claro, y dar su visión, desde los roles o desde los ámbitos en que cada uno quería participar, porque estuvo presente no solo los ámbitos académicos, las ONG, sino también ciudadanos comunes que, bueno, tras sus vivencias o memorias, también querían tener voz claro, y hacerse escuchar en esa audiencia. Así que fue más que participativo. Qué interesante. ¿A qué se llega, digamos? Es decir, zoológico tradicionalmente ahora pasa a ser un centro de rescate de fauna silvestre y conservación. ¿Qué es este cambio de paradigma? Digo, como para que la audiencia pueda entender bien lo que pasó. Bien, si hacemos un poco de memoria y podemos hacer como un recuento en la historia, podríamos decir que antiguamente, cuando se piensa en los zoológicos, sí, se pensaba en lugares quizás con los siguientes objetivos. Por un lado, lugares en donde estaban para el exhibicionismo de flora y fauna exótica, ¿no? Sí. Un poco para el conocimiento y el disfrute, pero también el entretenimiento, ¿no? Tal cual. Estos lugares que de alguna manera buscaban mostrarle a la gente aquellas especies que no tenían el alcance de conocer. Por un lado era una cuestión de exhibicionismo, pero también, si uno quiere verlo desde un punto de vista más positivo, también tenía que ver con una cuestión educativa, enciclopedista, si sí, se quiere, ¿no? Porque el acceso a los libros y a la educación, estamos hablando el zoológico de Córdoba se inaugura en 1915, estamos hablando de fines del siglo XIX, primeros años del siglo XX. Tiene también un rol educativo como vista positiva, pero también los zoológicos eran lugares de entretenimiento, eran claro, especies como de parques de diversiones, ¿no? A las ciudades los zoológicos les daban cierto poder, cierto prestigio, ¿no? De la ciencia controlada por el hombre, controlando la naturaleza, entonces demostraba el poder del hombre en estos espacios. Eran lugares de encuentro social, principalmente de ciertas clases sociales quizás más pudientes, pero en donde también, buscándole un punto de vista interesante,
se ve por primera vez la presencia femenina, ¿no? La presencia femenina protagonista, porque en esos espacios, estamos hablando de principios del siglo XX, eran espacios para la presencia de los niños. Entonces la mujer, por ejemplo, era uno de los ámbitos públicos en donde tiene presencia, ¿no? Y así también lo refleja un estudio que hemos hecho de fotografías, por ejemplo. Claro. La figura femenina. Y por otro lado, también no dejan de ser siempre lugares de investigación, ¿no? De la ciencia. También tienen esta parte siempre pedagógica y de investigación. Eso eran antes los zoológicos, Sí, sí. ¿no? Esto de el animal puesto para la exhibición, para el estudio, el animal puesto al servicio del hombre. Y esto lo demuestran también los recintos o los ámbitos en donde estos animales estaban ubicados, porque generalmente tenían la posibilidad de ser recorridos 360 grados, ¿no? En donde la privacidad o la vida del animal no era precisamente un objetivo que interesaba. ¿Cuál fue el cambio de paradigma en estos últimos tiempos? Bueno, a partir de reconocer la importancia, ¿no?, de la biodiversidad, a partir de darnos cuenta de la problemática que está ocurriéndole a los animales, ¿no?, a partir de la preocupación por parte de la fauna y sobre todo de la fauna local, en esto de que muchas están en vías de extinción, empieza a plantearse la necesidad de proteger a los animales, proteger sobre todo la fauna nativa. Entonces, por un lado tenemos la preocupación por el bienestar animal y por otro lado el contexto actual de la crisis climática, del cambio climático en el que estamos insertos, nos habla de una problemática ambiental, ¿no?, que también de alguna manera nos interpela a plantearnos estos espacios verdes como infraestructuras vitales para la ciudad. Claro. Entonces, tenemos una problemática en relación al animal, en donde ahora el hombre busca protegerlos, el hombre estar al servicio, como digo, de los animales, una problemática ambiental que se confluencia en estos espacios, ¿no? Y estos espacios contenedores físicos con este nuevo rol de ser centros de rescate, centros de conservación y centros de preocupación, de educación y de contextualización de la crisis ambiental. Que particularmente en el Zoológico de Córdoba están emplazados en un recinto, en un lugar muy importante dentro de lo que es la historia de Córdoba, como es el Parque Sarmiento, que a su vez tiene sus reglamentaciones de protección sobre el patrimonio, porque dentro del Zoológico de Córdoba, ustedes imagínense, son 17 hectáreas, el Parque Sarmiento son un poco más de 100 hectáreas aproximadamente. Tenemos mucha presencia de patrimonio cultural. Claro. Interesante, Elisa. Vos sabés que cuando describías todo esto, trataba de imaginarme espacialmente, y no sé si vos podés hacer, seguramente que sí, como una descripción para el oyente, para poder visualizar esas 17 hectáreas en las 100 hectáreas del Parque Sarmiento. Porque realmente me imagino que debe ser un paisaje urbano muy interesante, con mezclas de aportes arquitectónicos y paisajes y flora. Así que me gustaría, si podés, si no es muy complicado, hacer una descripción cómo es ese espacio tan interesante en el que están trabajando. Complicado no, lo que me va a hacer difícil es ser sintética porque es un lugar que me apasiona, que me ha cautivado, así que va a ser difícil que sea sintética. Lo voy a intentar. No, será bienvenido, dale. El Zoológico de Córdoba, el ex zoológico, actualmente Parque de la Biodiversidad, está emplazado inclusive en un lugar que topográficamente es bastante particular. Históricamente era conocido como la Barranca de las Loras porque es un lugar en donde están presentes y se ve cómo eran las barrancas de la antigua Córdoba. Hacia el sur, Córdoba, originalmente, cuando Córdoba se funda, tiene una serie de barrancas. El río corta uno de sus lados a partir de barrancas de suelo loésico. Y esas barrancas han sido a lo largo del proceso de urbanización de Córdoba domadas, controladas, antropomorfizadas. Córdoba tiene estas barrancas, esta sucesión de barrancas que a lo largo de las urbanizaciones de Córdoba fueron controladas.
El único lugar en donde todavía permanecen es, bueno, sobre el sector noroeste, que la ciudad todavía no ha crecido, pero en el área central, únicamente en esta porción del zoológico, que las barrancas no han sido intervenidas. Entonces, topográficamente tiene una situación de barrancas, una diferencia de 17 metros de altura entre la puerta de ingreso y todo el desarrollo de a donde se va desplazando el zoológico. O sea que uno ingresa a una cota superior y desciende estos 17 a 20 metros en algunos puntos a partir de la presencia de las barrancas. Cuando uno ingresa ya en el planteo original de quien lo diseña, quien lo piensa, que es el primer director del zoológico, que es Scherer, un alemán, un biólogo alemán, él arma un hemiciclo con un descenso de la topografía, y sí la trabaja, a partir de como una pequeña pradera. De hecho, él la piensa como una pradera alpina. Inclusive planta cipreses, un poco con esta idea del ciprés, del árbol que me lleva hacia Dios, con esta idea de la relación con lo espiritual de la naturaleza, e inclusive plantea unas casitas para liebres, animales que iban a estar sueltos en esa pradera, muy a la manera alpina, ¿no? Entonces, cuando uno llega e ingresa al zoológico desde la puerta principal que se pensó, es una pequeña lomada que desciende muy suavemente, invadida por estos cipreses, y a partir de la cual Scherer plantea 5 ríos. Él plantea 5 arroyuelos que van a ir descendiendo por esta ladera hasta encontrarse en un arroyo central, un río central que va a terminar confluyendo en un lago, que es un lago artificial que está en el centro del zoológico. Estos 5 ríos se cree que pueden haber hecho referencia a los 5 ríos de Córdoba, o sea que ya hay como un gesto, claro, un guiño muy cordobés en la presencia, en la impronta de la identidad del zoológico. A partir de esta ladera que desciende suavemente, aparecen con fuerza y con brusquedad las laderas de las barrancas, de este suelo loésico y de esta flora muy nativa, que es la que contiene el suelo de las barrancas, ¿no? Estas especies vegetales tan propias nativas, que son las que nos contienen el desmoronamiento de este suelo, que es como si fuera un talco, ¿no? Es como algo muy, muy fino. Acá también voy a hacer un salto en la historia, porque algo interesante que se plantea desde el origen en este zoológico es la presencia de 2 elementos, que es, por un lado, un funicular que pretende salvar la diferencia de altura que había entre el nivel, la cota de acceso y el nivel de abajo, para que sea inclusivo, digamos, para aquellas personas que por algún tema de edad o de complicaciones para circular, pudieran acceder, y sobre todo para volver, una vez que ya habían bajado, para hacer la subida, la escalada inversa, a partir de un funicular, algo bastante novedoso en los tiempos que corrían. Y otra particularidad es la presencia de un trencito, se llamaba el tren liliputiense, que está ahí, arranca ahí su recorrido, va rodeando todo el jardín zoológico y vuelve nuevamente al punto inicial, en donde la máquina es girada para poder volver a hacer el camino nuevamente. Que la idea es que ese trencito, en esto de que, como dije hace un ratito, los zoológicos también tenían una idea de parque de diversión, ¿no? Trasladar a las personas y pudieran ir bajando en distintas estaciones. Pero pensando también en aquellas personas que por algún motivo, en esta cantidad de hectáreas que yo comenté que tiene el zoológico, bueno, pudieran ir haciendo pausas en esta caminata, porque es bastante largo de ser recorrido. El jardín zoológico se fue pensando a partir de ciertas áreas y sectores destinados a distintas especies de animales y distintos vegetales, distintas plantas e inclusive distintas maneras de presentarse, ya sean por sabanas, bosques, selvas tropicales y demás, acompañando las especies animales que de alguna manera estaban siendo parte del diseño original del zoológico. O sea que a medida que uno va recorriendo, siempre en paralelo de este arroyuelo central muy lindo, se van abriendo estas barrancas y van dando lugar a estas situaciones boscosas o no, selváticas o desiertas, con la presencia de los distintos recintos de los animales con sus bretes.
Y acá también aparece la particularidad de estos recintos, porque una de las cuestiones interesantes también que tiene el Zoológico de Córdoba es que algunos de estos recintos fueron diseñados por Juan Cronfus, Ajá. con ciertas improntas y ciertas cualidades estilísticas, lingüísticas y tipológicas en relación al animal que iban a albergar. Entonces, tenemos recintos hechos por Cronfus, tenemos también la presencia de ciertas esculturas interesantes. Por ejemplo, hay un recinto que es para aves rapaces, que en realidad es una gran escultura de un árbol hecha por un artista llamado Puig, Juan Puig, que es una gran estructura de un árbol sobre el cual se suspende toda la malla metálica, siendo una pajarera de dimensiones monumentales, por ejemplo. Claro. También otra cosa interesante es que tenemos una estatua de la libertad, Ujú. una estatua de la Mirá. República, sí, de dimensiones más reducidas, obviamente, que fue donada por su director, por Scherer, en 1917, un par de años después de que se inaugura, que esta estatua tiene la antorcha en una de sus manos y el escudo de Córdoba en otras de sus manos. Es otro Claro. guiño muy cordobés, ¿no? Dentro del parque. Este arroyuelo termina en un lago, un lago muy bonito, un lago de una linda escala, con una isla en el medio, y ese lago hace como la posibilidad del círculo, de la circunferencia, del retorno del trencito, ¿sí? Ujú. De la vuelta del trencito. A partir de ahí, el jardín zoológico tiene una serie de espacios más destinados a animales de tipo granja o animales más como los de la Patagonia, digamos. Entonces, la imagen de la flora y de la fauna cambia, siendo más agreste y más rústica y habiendo más presencia, no de plantas exóticas, sino de plantas más nativas. Y decime, Elisa, porque hiciste una descripción bárbara cuando vos hablás de los recintos y hablás que ahí puso mano Cronfus. Yo me imagino así lenguajes arquitectónicos más pintoresquistas o neocoloniales. En realidad, no. Hay ciertos guiños a la historia, pero más pensado en el animal al que van a alojar. Ujú. Por ejemplo, esto que voy a comentar ahora, en realidad, Cronfus, según la bibliografía, le dan la autoría de una serie de recintos, por ejemplo, el de pequeños carnívoros, el del elefante, el del oso. Ujú. Y en realidad, cuando uno va a la documentación gráfica, los planos, solo descubrimos la firma de Cronfus en uno de ellos. Ajá. Pero por similitud en la gráfica y demás, bueno, uno puede, si quiere, entender que también pertenecen a Cronfus. Esto es muy común, ¿por qué? Porque en realidad Cronfus no está diseñando en ese momento como un arquitecto al cual ha sido contratado para esos fines de manera particular, sino que él está siendo parte de una oficina de gobierno, del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, Claro. en realidad, su firma es lógico que no esté, porque, digamos, firmaba la oficina, la Dirección de Obras Públicas. Entonces, pero sí en uno, él se anima y estampa su firma, así que en uno podemos tener la certeza que es manufactura de Cronfus. Volviendo a la pregunta tuya, Rubén, en realidad los distintos recintos tienen muy en cuenta la especie animal a la cual va a dar lugar. Por ejemplo, en el caso del elefante, el recinto hace referencia al peinetón que tienen algunos templos hinduistas en relación al culto por la figura del elefante, ¿no? Entonces tiene toda una Claro, imprenta y un lenguaje en relación a la especie que va a claro. alojar. ¿Sí? Esto cambia, por ejemplo, en el caso de la del oso, que tiene un lenguaje más nórdico, como si fuera una casita alpina con troncos de madera y demás, haciendo referencia a los osos del norte, ¿no? Claro, claro. Entonces, No, no, estaba sintiendo porque entiendo la lógica que se utilizó para el diseño de los recintos. Y me imagino, porque ya tal vez tendríamos que entrar a un concepto más doctrinario en relación a la intervención que ustedes hacen actualmente
me imagino que se despojan de toda esta historicidad e intervienen con un lenguaje más contemporáneo. O sea que ese juego de lo antiguo con lo contemporáneo debe ser muy rico y muy entretenido y por supuesto, en el marco de las doctrinas de la conservación. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial. Y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Bueno, damos comienzo a este tercer bloque. Estamos con Lisa Arriazu desde Córdoba y bueno, nos está contando sobre este Parque de la Biodiversidad en el ex zoológico de Córdoba. Y estábamos hablando en el bloque anterior sobre algunas características de estos recintos que son tal vez más pintoresquitos o más asociados a las características de cada animal. Y yo planteaba que, bueno, de acuerdo a ciertas doctrinas contemporáneas, más actuales, la intervención se debe, sospecho, me imagino que eso lo dirás vos, Lisa. La intervención se hace con un lenguaje más contemporáneo y me gustaría también escucharte sobre esas características de hoy, cómo son esas intervenciones. Bueno, son un verdadero desafío, porque como dije al principio, nuestro destinatario son los animales y el Claro. bienestar animal, digamos. En este caso, ellos son los protagonistas. Y el otro desafío viene de la mano de que en todo momento trabajamos con un equipo multidisciplinario. Para que ustedes tengan una idea, en una mesa de trabajo somos no menos de 20 personas, entre biólogos, veterinarios, especialistas en bienestar animal, en laboratorio animal, en alimentación animal. Hay especialistas en saneamiento del agua, especialistas, bueno, todo lo que tiene que ver con el suelo, ¿no? Hay geólogos, agrimensores. Es un gran equipo de trabajo en donde también tenemos la parte de asesoría patrimonial, porque todos estos recintos, muchos de ellos tienen 80 años, ¿no? O sea, Claro. 100 años. Entonces estamos hablando de recintos que tienen una impronta más allá de que en algunos casos, como los que acabo de contar, son hechos por un arquitecto, bueno, de trayectoria tan conocida como fue Juan Cronfus. Pero en otros casos, sin ser de autoría de ciertos arquitectos, tienen también un valor desde lo tipológico, lingüístico y demás que vale la pena, bueno, y que necesita y que así tiene que ser de conservado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se da ese desafío de intervenir, poner en valor y adecuar un recinto al hoy? Y en ese sentido, primero se escucha mucho a quienes están a cargo de los animales, porque en este caso puede variar según los requerimientos que plantean los cuidadores o el equipo de diseño del parque. Porque podemos encontrarnos con recintos que van a tener una reutilización, un cambio de función, a funciones a lo mejor para las personas, como de kiosco o de lugares de difusión o de educación, y en algunos casos son recintos que van a continuar alojando ciertas especies animales. Y en ese caso, como parte de los objetivos de la reconversión del zoológico al parque fue mejorar en todo momento los lugares en donde algunos de los animales que por imposibilidad de ser trasladados por sus años, porque nacieron en cautiverio y demás, tienen que permanecer en el zoológico, el compromiso era mejorarles completa y absolutamente los recintos, ampliándolos y dándoles calidad de vida para estos animales. Entonces, Claro.
también muchos de estos recintos que quizás alojaban otro tipo de especies, por una cuestión del bienestar animal, tienen que cambiar la especie original y ser utilizados para una nueva especie. Entonces ahí el desafío es más que interesante, cómo conservamos algo histórico, algo hecho por Cronfuss, por ejemplo, o algo en donde está la presencia, como en el caso del árbol de la vida, de esta escultura central, alojando otra especie animal. Y el desafío que implica ponerlo en condiciones para esta nueva especie. Quería hacerte, Elisa, algunas preguntas que surgen a partir de tu relato. En primer lugar, de la cantidad inicial de animales que había de distintas especies cuando era zoológico, es decir, en cuánto se redujo la situación actual, digamos, es decir, cuántos animales ya no están, qué se hizo con esos animales, si fueron retirados a lugares, digamos, de los que se llaman santuarios animales para preservarlos, pero ya no casi no en situación de cautiverio, y cuál fue el cambio para aquellos que se quedaron de una instancia a otra, digamos, ¿no? Es decir, porque está claro el cambio de paradigma, pero ¿qué representó eso para aquel animal que se quedó? Vos recién nombrabas un caso, aquellos que eran de cautiverio y no podían reinsertarse en la naturaleza, o no sé, es decir, quizás otras variantes. Sí, hay otras variantes, Rodolfo, si bien no es mi métier, pero al estar ahí puedo contar un poco de la cocina, de cómo se vive el tema en relación al cuidado de los animales. La prioridad son ellos. En algunos casos sí se ha podido trasladar animales, sobre todo se ha logrado un gran porcentaje de ser trasladados, sobre todo aquellos animales que eran autóctonos o de granja, por ejemplo, que en algún momento habían sido incorporados en los últimos años al zoológico, fueron de los primeros que se pudieron trasladar, así que hubo un porcentaje importante de animales que se trasladaron. Claro. Otro porcentaje de animales sigue ingresando al zoológico porque el zoológico es un centro de rescate de todo lo que es la fauna en situación de riesgo, recuerden los incendios en las sierras de Córdoba y demás, y también reciben aquellos animales como resultado del tráfico ilícito de animales, o sea, la policía medioambiental trae al parque, el parque es un centro de rescate, en donde entre otras cosas hemos tenido que también crear un consultorio, un hospital, es decir, implementar una serie de nuevas arquitecturas para el rol del rescate, o sea que también a pesar nuestro siguen ingresando algunos animales que en tanto son puestos en condiciones después de sus periodos de cuarentena y demás, son reinsertados a sus medios naturales, a sus sistemas ambientales naturales, pero que bueno, durante un tiempo viven con nosotros, son parte de los protagonistas que están ahí dentro del parque. Y después tenemos este otro grupo de animales exóticos que la verdad que ya gracias a Dios cada vez son una minoría, pero que como había comentado, debido a ciertas razones de salud, de edad y demás, se complica su traslado. Todo esto fue evaluado en primera instancia, para que ustedes tengan una idea. Cuando la municipalidad accede al zoológico, la verdad que las condiciones con las que se encuentra, sinceramente, no eran las mejores, claro, ¿no? De hecho, parte de las cuestiones que tuvimos que hacer es que tuvimos que salir a dibujar toda la documentación gráfica, por ejemplo, salir a buscar toda esa información, porque no había documentación ni de las infraestructuras ni nada a disposición. Entonces, bueno, quien tenía hasta ese momento el control del parque no dejó a disponibilidad de ese tipo de documentación. Entonces la prioridad fueron los animales y salir, y siempre son los animales, digamos. En esto, como diría Mafalda, lo urgente le quita lugar a lo importante, pero en realidad ellos son lo importante. Entonces son urgentes y son importantes y son los que marcan el disparo de salida, ¿no? Entonces tenemos que ir al ritmo de las necesidades de ellos. Entonces tenemos por un lado animales que ya se han ido, pero también animales que siguen ingresando, sobre todo en esto del rescate y del tráfico ilícito, y animales que, bueno, permanecen. Yendo a tu campo, digamos, de patrimonio, y yendo también a esta importancia por los bienes que tiene, es decir, ¿cuáles son los niveles de protección que está teniendo este parque a nivel local, a nivel nacional, supongo?
Sí, tiene. A nivel nacional está en vías, desde el año 2017 se presentó para ser declarado Monumento Histórico Nacional, no solo el Perfecto. Jardín Zoológico, no, sino Claro, todo el Parque Sarmiento. claro. Está en vías de, bueno, de ser aprobado por el Ejecutivo para ser declarado Monumento Histórico Ujú, Nacional. Por eso ha sido tomado con esa envergadura, asumiendo claro. el rol de que en breve va a ser un monumento de la nación. Y por otro lado, tiene una protección a nivel de la ciudad, a nivel municipal, a partir de tener categoría alta. Ujú, Y en ese sentido, quiero rescatar que la ciudad de Córdoba cuenta con un marco reglamentario bastante fuerte y sí, bastante sí. interesante, con una serie de ordenanzas muy precisas, que la verdad que son de gran ayuda a la hora de la protección, ¿no? del patrimonio. Gracias a Dios, Córdoba ha avanzado y es de avanzada en el sentido de las reglamentaciones a nivel de la ciudad en torno a la protección de su patrimonio arquitectónico. Claro. Así que contamos con una doble protección en escala nacional y a escala de la ciudad. Y respondiendo también y un poco contando a lo que Rubén me preguntaba hace un ratito, contarle que lo primero que se hizo fue tratar de plantear la totalidad del parque a partir de un plano de valoración. O sea, lo que se hizo fue transmitir en un plano de valoración las distintas escalas o niveles de acciones y de lineamientos que se podían ejecutar en torno a todo el parque. ¿Por qué digo todo el parque? Porque lo que nosotros podríamos llamar un gran ejemplo de paisaje cultural. O sea, tenemos, por un lado, ejemplos de lo que es el patrimonio natural, ¿no? Ujú, La topografía, las barrancas, la flora, la fauna, pero también tenemos ejemplos de patrimonios arquitectónicos a través de los trazados, estos ríos, y equipamiento, esculturas, es decir, más allá de los recintos propiamente dichos. O sea, es bastante complejo en torno a todos los elementos que componen este gran paisaje cultural del Parque de la Biodiversidad. Entonces, lo que se hizo fue trabajar a partir de escalas de planos de valoración junto con como lo maneja la Comisión Nacional de Monumentos, entendiendo que esto en algún momento va a ser un monumento histórico nacional, a partir de definir categorías que van desde alta, rojas, hasta las más bajas, tanto de lo que era el patrimonio natural como el patrimonio cultural. Y tanto la gran escala de los recintos como la pequeña escala, a lo mejor de un banco o de un bebedero. claro. Y en ese sentido, también, y voy a responder lo que me había planteado Rubén, ¿cuáles son los criterios con los que intervenimos frente a estos receptáculos o lugares históricos? Hemos pedido y se ha trabajado fuertemente, porque también es parte de los objetivos del ente Biocórdoba, en esta idea de la recuperación ambiental, en trabajar con materiales sustentables. Entonces, hay todo un trabajo en relación a trabajar con materialidades contemporáneas que nos pongan de manifiesto que son intervenciones del momento actual y priorizando aquellos materiales que sean bioamigables, es Ujú, decir, aquellas Claro. materialidades que estén ecoamigables, que estén de acuerdo a las normas que establecen sobre todo los diseños sustentables, ¿no? Y en ese sentido nos ha sido de gran ayuda que parte del ente Biocórdoba está a cargo de la Escuela de Economía Circular, en donde también nos sirve y del cual nos ayuda para poder llevar a cabo estos proyectos con estas materialidades tan nuevas, ¿no? ujú. Para nuestro medio. Entonces, trabajar con tecnologías e infraestructuras de recuperación de agua, de iluminaciones bajo criterios de normas LED y demás, han sido siempre los principios que nos han regido a la hora de intervenir. Lenguajes contemporáneos, lenguajes que no lleven al falso histórico, y siempre el criterio de reversibilidad, que ha sido entre nosotros, les cuento, lo más peleado, Sí, lo más difícil, y sí, porque, bueno, hay muchas anécdotas, pero adecuar un recinto de un oso a por ejemplo, una víbora pitón, tiene claro. sus desafíos. Y esto hacerlo dentro de un recinto histórico de 80 o 100 años, bueno, exige un estudio pormenorizado de las materialidades, de las particularidades, para que el animal también tenga una vida feliz ahí Claro, adentro. claro. Entonces, bueno, son mesas interesantes de discusión en donde prevalece el respeto y sobre todo
las ganas de trabajar en pos de ellos, ¿no? De los animales, y eso siempre suele ser el punto de confluencia de nuestros objetivos. Es llamativo la complejidad de lo que estás describiendo, ¿no? Porque, como decías, trabajan biólogos, trabajan geólogos, trabajan veterinarios, me imagino también, arquitectos, paisajistas, y bueno, y que toda esa mesa de trabajo, Saneamiento del agua es un tema claro, complicadísimo porque muchos de los animales tienen su vida dentro del agua. Entonces, Claro. claro. cómo vamos a trabajar en esa recuperación de ese agua es fundamental. Por ejemplo, uno de los temas que más nos interpela siempre. Ujú. Y además todo este conjunto de toda esta complejidad que decís, cómo impacta en el entorno, ¿no? Porque el afuera de este lugar, me imagino que también debe tener un rol importantísimo y bueno, son estas mesas de trabajo con tantas aristas y tantas preocupaciones que debe ser muy complejo abordar todo este parque de la biodiversidad. La verdad que es muy interesante esto que vos estás comentando porque el comitente, como quien dice, es un animalito que, pobrecito, tiene que convivir en estos espacios y bueno, me imagino que los que están atentos a toda esa problemática son los veterinarios. Sí, sin duda hay un gran equipo de veterinarios, biólogos, especialistas, como les decía, no solo en la alimentación, sino en bienestar animal. Yo la verdad que me aprendí lo que era bienestar animal. eh, Entre nosotros, y de una manera simple de explicar, serían los animadores, los que hacen que la vida de estos animales, bueno, se entrenen, aprendan, interactúen, estén despiertos, tengan un día a día lindo, agradable, lleno de actividades. Y la verdad que trabajan fuertemente con cada uno de estos animales, y con requerimientos particulares, ¿no? De cuestiones lúdicas para interactuar con ellos. Y la verdad que ahí es donde aparecen muchas veces estas cuestiones de la reja fue hecha en la penitenciaría San Martín bajo ciertos criterios de estandarización, pero necesito colgar un tronco que adentro tenga escondidos ciertos elementos de alimento para que el animalito lo descubra. Y Claro. cómo unimos a una reja de 100 años, cómo sujetamos un tronco que tiene que tener tal peso y que tiene que tener tal particularidad de movimiento para que eso sea reversible, y al mismo tiempo responda a las necesidades del animalito que va a jugar ahí en ese tronco. Esto por darles un ejemplo Sí, sí. muy gracioso, muy simpático, que en algunos otros casos tiene que ver más con la seguridad del animal, con su reproducción, con su necesidad de sueño y demás, con su respeto por su día a día. Piensen que muchos de estos animales que son rescatados, por ejemplo, en el caso de los incendios, no tienen que estar en contacto con el humano. Entonces, cómo también se alojan estas especies para no estar en contacto con las personas, y muchas de estas especies se alojan en estos recintos. Entonces, cómo ocultamos la presencia humana, permitiendo que estos recintos sigan siendo aquellos recintos históricos que llegaron hasta nosotros, ¿no? Y en esto también quiero hacer hincapié en la participación de la comunidad. Así como la comunidad participó desde aquella primera asamblea que se hizo, que llamó el Consejo Deliberante, la participación de la comunidad ha sido muy activa. Es un tema que despierta polémica, es un tema que dispara intenciones, ¿no? Preocupaciones. Y la verdad que el intercambio con la sociedad ha sido siempre bienvenido, muy escuchado, porque son lugares que han tenido memorias de muchas generaciones. Entonces, recordar historias de abuelos, recordar ahora Claro. inclusive estamos trabajando en una actividad que es traer a los abuelos y que los abuelos nos cuenten, porque como yo les dije, no había mucha documentación. Entonces irnos hacia atrás de la mano de las historias, de esta memoria, de lo intangible, ¿no? De este patrimonio de los recuerdos, de las Claro. vivencias de cuando yo era chico, cuando mi papá me traía, cuando conocí a mi novia, y que nos recordaban pequeños rincones. Ha sido más que interesante para poner en valor y darle, porque a la hora de valorar, digamos, no es solamente los criterios estilísticos, lingüísticos, tipológicos, históricos, sino, bueno, lo social, ¿no?
esa aproximación a lo que la gente ha vivenciado en el lugar, y tiene muchas vivencias, y la verdad que también eso es un desafío, ¿no? Recuperarlas, darles lugar a que continúen, a que ellos recorren y digan, cierto, acá pasó tal cosa, o acá yo me traía a mi papá, o vine con mis nietos. Y la verdad que eso ha sido un trabajo que está haciendo, porque ese trabajo no termina más. Claro. Y esto de no termina más, también, bueno, comentarles que solo se ha abierto al público, está abierto al público, pero solo una pequeña parte del zoológico. Hay toda otra parte que todavía se sigue trabajando. No, lo interesante además, Lisa, es que al relato oral, a esta historia oral que se puede hacer con los abuelos y demás, es decir, que recupera el uso del lugar también, ante la falta de documentación que vos comentabas, aquellos que puedan aportar fotografías, videos que hayan hecho, que era muy común hacerlo, también es un aporte excepcional. Si tienen que hacer conservación de los edificios, ver cómo eran, es decir, recuperar quizás instancias que en la actualidad se hayan degradado y demás, con lo cual es un aporte pero extraordinario. Y que no tiene fin, porque siempre hay alguien que nos acerca una fotografía, que nos muestra atrás algo que nos termina de sacar la venda de los ojos, de un rompecabezas que no se termina de armar jamás, ¿no? Claro. Porque ustedes piensen, se inauguró en 1915, un 25 de diciembre. También tiene toda una cuestión anecdótica su inauguración, si quieren en otra oportunidad charlamos al respecto. Y en todo este tiempo ha pasado de ser propiedad de la provincia, de la municipalidad, de entes privados. Entonces ha habido muchas modificaciones, y rastrear eso a lo largo del tiempo ha sido una tarea titánica. Las aerofotogrametrías son de gran ayuda, pero con tanta presencia de vegetales, bueno, terminan generando no se puede identificar, incógnitas. Entonces, todo lo que tiene que ver con las memorias, con los relatos, con las historias, ha sido como lo que más nos ha ayudado, y las fotos y los videos, porque, bueno, Córdoba también cuenta con un hermoso archivo fílmico de Canal 10, el CDA, que es un archivo muy importante dentro de la universidad. Y la verdad que también contar con todo el apoyo de la universidad, la verdad que ha sido un trabajo en donde hemos tenido mucha colaboración y mucha generosidad por parte de entidades, por parte de instituciones, que la verdad que nos están ayudando a armar este gran rompecabezas que tiene que ver con un lugar tan importante para la historia de los cordobeses y tan querido, ¿no?, por los cordobeses. Y permitime insistir, Lisa, que el aporte de la comunidad con esas fotografías familiares muchas veces permiten recuperar imágenes, y es una ayuda enorme para la investigación histórica. Esas fotografías que a veces uno tiene arrumbadas o guardadas y no le da absolutamente ningún valor, porque es una foto, qué sé yo, de algún pariente lejano, y después resulta que ahí hay datos que son enormes para poder interpretar un escenario histórico. Y fotografías a veces no de cordobeses, porque era un destino de luna de miel Córdoba. Claro. Entonces las fotos de la luna de miel en el Parque Sarmiento, en el zoológico, han sido una de las que más nos han llegado, y no precisamente de cordobeses, sino de gente que estaba fuera de Córdoba, ¿no? Y la verdad que sí. Piensen ustedes que en este pequeño espacio, no tan pequeño, 17 hectáreas, tenemos ejemplo de turismo cultural, patrimonio industrial, patrimonio y género, patrimonio del siglo XX, patrimonio y cambio climático, patrimonio inmaterial. Creo que tenemos como un gran laboratorio de experimentación, de trabajo en torno a muchas de las temáticas que estamos estudiando en ICOMOS, que están desafiándonos hoy en día, y sobre las cuales nos estamos animando a trabajar multidisciplinariamente, en conjunto con participación de la comunidad, y dentro de una institución pública, ¿no? Que también a veces uno tiene como esa cuestión de que lo público está cerrado, y no, se abre, da lugar a los profesionales para que les demos una mano, para que los ayudemos, y eso me parece también valioso e interesante de rescatar. Lisa, estamos en los minutos finales. Desde ya
te súper agradezco tu participación en Área Protegida y te mando un fuerte abrazo, pero te quería dar la oportunidad, si querías comentarnos algo, es decir, como para el cierre, por supuesto abriendo la posibilidad en alguna otra oportunidad para hacer una nueva entrevista, porque ha sido tan entretenida e interesante que yo creo que todavía queda mucha tela por cortar. Invitarlos siempre a Córdoba, invitarlos a que conozcan el Parque de la Biodiversidad, invitarlos a que si tienen algún recuerdo de algún familiar, nos los hagan llegar. La historia de estos recortes, este rompecabezas no está cerrado, así que siempre es bienvenido, nos sirve, y agradecerles a ustedes por esto, por esta iniciativa, por este programa, por esta idea de difundir. Es tan importante, ¿no?, esto de que uno protege, cuida, pero si la gente no se entera o no sabe qué tiene y que no le da el valor que por ahí tendría que darle, y entonces todo lo que sea difundir lo que es nuestro, más que valioso, y agradecerles la oportunidad de estar acá para charlar y contar lo que se está haciendo desde Córdoba. Bueno, Lisa, te agradezco yo también. Me encantó la entrevista, y la verdad que pones una energía y un entusiasmo en este espacio que contagia a todos. La verdad que lo disfruté muchísimo, y bueno, por supuesto, uno siempre de estas entrevistas sale enriquecido, y bueno, me encantó que esta temática tenga que ver con los animales, y bueno, especialmente de una localidad, de una región como la de Córdoba. Bueno, te mando un cariño y nos vemos en otro momento. Un beso grande. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online.